Gracias a usted que permanece con nosotros, a usted que cada domingo espera el tiempo de predicación de la palabra del Señor que sale desde la Iglesia Centroamericana Betel, desde Radio Betel y HRAB Betel. Privilegio enorme compartir con ustedes en diferentes partes del país y personas que fuera del país nos escuchan y nos ven, hermanos y hermanas. Muchas gracias por estar compartiendo con nosotros en estos días difíciles que a la gente le ha tocado vivir, pero que nosotros seguimos con nuestra esperanza firme en Cristo Jesús. Gracias hermano Gerardo, gracias hermano Edgar, gracias muchachos que nos comparten el tiempo de alabanza. Es una bendición llevar un programa especial para todos nuestros oyentes y a los que nos miran cada domingo. Para continuar vamos a orar. Nuestro Padre, en el nombre de Cristo Jesús, oramos. Agradecidos por tu gracia, por tu misericordia, por tu gran favor manifestado a nosotros, que siendo pecadores, que hundidos en la maldad fuimos rescatados por tu gracia. Y ahora tu palabra nos afirma que somos nacidos en la fe, nuevas criaturas. Gracias Padre por bendecirnos y hacernos hijos tuyos. No lo merecemos, ni tampoco es un acto jactancioso de nosotros el hacernos hijos tuyos. Es que nos llamaste, es que nos tomaste, es que nos rescataste, nos trajiste para ser tus hijos. Y tu Espíritu Santo hoy nos sigue animando, nos sigue ayudando, nos sigue llevando de la mano para que entendamos las verdades tuyas. Hoy, Señor, pedimos que sigas dirigiéndonos, que tu bendición también acompañe a cada persona donde quiera que está compartiendo con nosotros y que la palabra nos dé una vez más ese empujón que necesitamos en nuestra vida espiritual para seguir sostenidos de la mano poderosa tuya. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy vivimos un conflicto, una dificultad. Estamos en grandes apuros y muchos esperamos salir vivos de esta pandemia. También pensamos o sentimos que la venida de Cristo por su iglesia está más cerca que nunca. El apóstol Juan, ya anciano, vivió tiempos de angustia. Su nación, Israel, la ciudad de Jerusalén, el templo, no existían. Unos 20 o 30 años atrás habían sido destruidos por el ejército romano. Y la iglesia cristiana sufría constantes persecuciones. Algunos apóstoles y muchos convertidos al cristianismo habían muerto por su fe en Cristo Jesús. ¿En quién poner nuestra confianza cuando las cosas se ponen difíciles? Los nacidos de Dios también son afectados por los acontecimientos sociales, políticos, económicos, filosóficos, teológicos, religiosos que nos rodean. ¿Qué temas tratar ante la inquietud que hay en estos días? Tanta inquietud en la vida también. El apóstol Juan tuvo esos problemas y también se planteó la pregunta: ¿qué temas tengo que tratar con esta gente? Juan les habló de la liberación del pecado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 1 Juan 1:9. Les habló del amor fraterno. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. 1 Juan 2:10. Y también les habló de la fe. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. 5:1. En el capítulo 3 el apóstol Juan deja muy claro que somos hijos de Dios, que no debemos practicar el pecado, sino amarnos como Cristo nos amó poniendo su vida por nosotros. Y la única manera de demostrar que somos hijos de Dios, de no prestarnos a la práctica del pecado y de amarnos unos a otros, es permaneciendo en Cristo. La esperanza de la venida del Señor, el anhelo de ser semejantes a Él en su venida, nos invita a que permanezcamos firmes en Cristo Jesús. La primera sección, versículos 1 al 5 del capítulo 3 de 1 Juan, ya la tratamos en alguna ocasión. Y somos invitados a permanecer firmes en Cristo Jesús, esperando su manifestación gloriosa. Seremos semejantes a Él, le veremos tal como Él es. ¿Qué implica esto para nosotros hoy? Imagine la gran preocupación
por la muerte que hay en estos días por causa de un virus. Hemos estado de cuarentena en cuarentena, cuidando nuestro cuerpo físico. Y una pregunta, ¿qué tanto vale nuestro cuerpo físico? Pues tanto vale que la Biblia dice que nuestros cuerpos serán glorificados, serán transformados en su venida. Esperemos su manifestación gloriosa. Ese día seremos semejantes a Él. Como ya lo habíamos visto, tenemos que avanzar y diremos que permanezcamos firmes en Cristo Jesús. Según 1 Juan 3, 6 al 15, venciendo las obras del diablo. Permanezcamos firmes en Cristo Jesús, venciendo las obras del diablo. Versículos 6 al 15, capítulo 3. El Hijo de Dios apareció para deshacer las obras del diablo, y una de las obras del diablo es el pecado. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo el que peca no le ha visto ni le ha conocido. Versículo 6, 3:6. El llamado es a permanecer firmes en Cristo Jesús. Juan les dice a sus lectores que quien permanece en Cristo no peca. La palabra permanecer significa mantenerse en un lugar durante un tiempo determinado. En este caso, permanecer en Cristo es estar comprometido con Él hasta el día de su venida. Los seres humanos no somos dados a estar quietos. Esta pandemia nos ha tenido quietos. Según las instituciones oficiales, debemos permanecer en casa. Quédate en casa, quédate en casa. Y este versículo nos dice, quédate en Cristo, quédate en Cristo. Jesús dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Juan 15:5. Permanecer en Cristo es estar ligados, unidos a Él. Un nacido de Dios, un creyente separado de Cristo cae en el pecado. Separados de Cristo no podremos vencer las obras del diablo. El que permanece en Cristo no peca. Todo aquel que peca no lo ha visto ni lo ha conocido. El pecado separa al ser humano de Cristo. Una persona que peca, que vive en rebeldía, nunca ha visto a Cristo ni lo conoce porque nunca se ha interesado en dirigir su pensamiento hacia Cristo para verlo y conocerlo a través de la lectura o el estudio de la palabra. Esa persona está en el pecado y el pecado como tentación lo rodea. Está débil, frágil. Cuando vienen las crisis, cuando vienen las situaciones, puede caer en la desgracia más terrible del pecado. El Hijo de Dios apareció para deshacer las obras del diablo. Otra de las obras del diablo es el engaño. Versículo 7. Nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. Con cariño, el apóstol Juan trata a sus lectores como hijitos. Notemos al principio del versículo que dice hijitos. Los lectores son sus hijitos, sus hermanos en Cristo, no importa la edad. Y les amonesta que nadie los engañe. El diablo es un experto engañador y esa es una de las obras del diablo que Cristo vino a deshacer. Hoy, con esta crisis de pandemia, han salido muchos engañadores. Políticos que engañan, religiosos que engañan, empresas de comunicación que engañan. El apóstol Juan les advirtió a sus lectores sobre el peligro de ser engañados por la enseñanza de los antinomianos. Enseñaban que la ley moral de Dios no era necesario obedecerla porque Jesús los había liberado de la ley y que la gracia les estaba dando libertad para pecar. Anti es contra y nomos es ley. Estar en contra de la ley de Dios es una actitud equivocada y engañosa. El que hace justicia cumple la ley de Dios para no alcanzar salvación, sino que la cumple porque ya es salvo, o sea, ya es justo. El justo por la fe vivirá. Solo quien ha sido declarado justo puede practicar la justicia y ser como Cristo. Solo Cristo es justo. El anhelo de todo nacido de Dios debe ser andar como Cristo anduvo, vivir
justa y piadosamente, sin engañar a nadie, ni engañarnos a nosotros mismos. Obra del diablo es el engaño, la mentira que tanto mal sigue haciendo a la sociedad en nuestros tiempos, el pecado y el engaño. Pero también veremos que el Hijo de Dios apareció para deshacer las obras del diablo, y otra obra del diablo es la práctica del pecado. Versículo 8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Desde que se apartó de Dios, el diablo ha vivido practicando el pecado y seduciendo al ser humano a practicar el pecado. Hoy, en pleno siglo XXI, pensaríamos que el ser humano pecaría menos, porque se supone que es más sabio. Pero vemos como horror cómo el pecado aumenta: homicidios, robos, sodomía, crímenes, abuso a la niñez, corrupción. Y es más, se legaliza el pecado. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Algunos incrédulos niegan la venida de Cristo, se rehúsan a admitir la evidencia que testifica acerca de su venida maravillosa. Cristo volverá a este mundo y será de manera espectacular. Se hizo hombre entre los hombres y en la cruz del Calvario derramó su sangre. Con su muerte y resurrección logró deshacer las obras del diablo. Por eso hoy nosotros podemos considerarnos muertos a la práctica del pecado, pero vivos para Dios. Como dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La práctica del pecado desaparece si uno está entendiendo lo que Cristo hizo por su vida. El Hijo de Dios apareció para deshacer las obras del diablo. Una obra más del diablo es decir que no hemos nacido de nuevo. Versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Juan escribe dos conceptos importantes en este versículo para que nunca los olvidemos. 1. Somos nacidos de Dios. Al inicio del versículo escribe es nacido de Dios y al final del versículo escribe porque es nacido de Dios. El Señor Jesucristo dijo: nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo atrae. Juan 6:44. Santiago 1:18 dice: Él, refiriéndose al Padre, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicia de sus criaturas. Romanos capítulo 8, versículo 16 dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El segundo concepto en este versículo es: no practicamos el pecado. Y lo enfatiza con un doble enunciado. No practique el pecado y no puede pecar. Hemos nacido de Dios, primer concepto. Segundo concepto, no practicamos el pecado. ¿De quién es el que practica el pecado según el versículo anterior a este versículo 9? Perfecto, lo que usted está pensando, es hijo del diablo. ¿Quiénes no pueden pecar según el versículo 9? Perfecto, los hijos de Dios, los nacidos de Dios. Todo aquel nacido de Dios no practica ni puede pecar. Esto nos puede confundir. ¿Puede un cristiano sentirse inmune al pecado como algunos se creen inmunes al COVID-19? Por supuesto que no. Juan ya lo dijo en 1:8 al 2:2. Nosotros no podemos negar, somos pecadores. Si alguno dice que no hay pecado en él, hace mentiroso a Dios. Y dice que si alguno pecó, tiene a Jesucristo como su abogado. Tiene un abogado que le defiende. Entonces, nosotros somos nacidos de Dios. Y un nacido de Dios jamás se sentirá cómodo viviendo en el pecado. Confesará su pecado, se apartará de él. Se puede deslizar, pero reacciona y pide perdón. Si antes se entregaba al pecado, ahora no puede. Ya no es del diablo, es nacido de Dios.
¿Y por qué no practican ni pueden practicar el pecado los nacidos de Dios? Porque la simiente de Dios permanece en ellos. La palabra de Dios sembrada en los corazones de aquellos cristianos del primer siglo y hoy en nosotros, cuando permanece activa, se convierte en el medio continuo de santificación y aleja al nacido de Dios de la práctica del pecado. Hebreos 4:12 dice: la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de doble filo, de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y en San Juan 17:17 Jesucristo dijo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. El nacido de Dios no practica el pecado porque la palabra de Dios está en él. El diablo puede tentarnos a dudar de nuestro nuevo nacimiento, pero la palabra de Dios nos fortalece y ayuda a permanecer firmes en la fe. El Hijo de Dios apareció para deshacer las obras del diablo. Y otra obra del diablo es sembrar en el corazón de los hombres la injusticia y el odio. Versículo 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Los hijos de Dios y del diablo se manifiestan o se exhiben en el mundo de forma diferente. En el mundo están los hijos del diablo. Es algo que se oye muy desagradable, muy feo, pero existen los hijos del diablo y por sus obras se dan a conocer. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano es hijo del diablo y por lo tanto no es hijo de Dios. En tiempos de crisis, de sufrimiento, como el que vivieron los lectores de la carta de Juan y lo que ahora vivimos nosotros por la pandemia, vemos con asombro cómo los hijos del diablo hacen cosas tan injustas como robar, seguir matando, tomar lo que es para aliviar el mal de un pueblo y desviarlo con fines egoístas o personales. No aman, no son capaces de amar al necesitado, solo se aman a sí mismos. Pero cuidado con nosotros. Nosotros también podemos estar o ser desviados a ese camino. Porque nos volvemos duros de corazón, porque resistimos la palabra del Señor, porque no queremos escuchar el consejo de esta palabra y nos volvemos egoístas y nos olvidamos del que sufre, nos olvidamos del más pobre, del más débil. Nosotros somos hijos de Dios, no somos hijos del diablo. Por lo tanto, amemos al hermano, practiquemos justicia con ellos. El Hijo de Dios apareció para deshacer las obras del diablo. Otra obra del diablo es el homicidio. Versículo 11. Porque este es el mensaje que habéis oído del principio, que nos amemos unos a otros. Y Cristo lo dijo así en San Juan 13:34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que os améis unos a otros. Y dice el versículo 12, 1 Juan 3:12, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por causa de qué le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran obras justas. El apóstol Juan, un hombre de edad avanzada, conociendo el peligro y la facilidad del ser humano de pasar del amor al odio, le recuerda el gran mandamiento de amarse unos a otros y le da un ejemplo dramático de lo que puede causar el odio. ¿Cuál es ese ejemplo que nos da? El ejemplo de un homicidio, una muerte provocada por un hermano hacia su propio hermano. Caín era del maligno, es decir, del diablo. Mató a Abel. La pregunta que nos plantea ahí, ¿cuál fue la causa? Pues las obras de ambos quedaron evidenciadas. Se mostró lo que tenían en su corazón. Las obras de Caín eran malas. Hizo su propia religión.
de acuerdo a su conveniencia. No se sometió a la autoridad de Dios. Dio rienda suelta al odio contra su propio hermano y lo mató. Las obras de Abel eran justas. Buscó agradar a Dios, presentando un sacrificio cruento. Al acercarnos a Dios, debemos hacerlo conforme a sus leyes, no según nuestras preferencias. Una persona no debe matar a otra por temas religiosos. Si quiere hacer algo en el nombre de Dios, deténgase, porque Dios no lo manda a matar a nadie. Usted no está haciendo justicia ni tiene amor por el prójimo cuando camina por ahí. Y dice el versículo 3, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. El mundo pecador aborrece al nacido de Dios y puede hasta darle muerte, como lo hizo Caín con Abel. Los hermanos en la fe del apóstol Juan vivieron en un mundo adverso, contrario a su fe. Hoy oímos de muchos cristianos que son perseguidos y algunos que mueren por su fe en Asia, en África, en Europa, aún aquí en América. La muerte acechaba y sigue acechando a los hijos de Dios. Versículo 14, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Aquí vemos dos ideas contrarias y paralelas. Hemos pasado de muerte a vida. ¿Por qué? Porque amamos al hermano. Permanece en muerte el que no ama a su hermano. En 2:11, en capítulo 2, versículo 11, Juan ya había dicho esto. Pero el que odia a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe para dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. El amor es evidencia de quienes somos espiritualmente. Si amamos, somos personas que hemos pasado de muerte a vida. Pero si no amamos, puede ser que permanecemos en el camino de la muerte. Así lo dice el versículo. Una de las evidencias de nuestro nuevo nacimiento, de nuestra vida en Cristo, es el amar al hermano. Y usted me dirá, pero es que hay personas que son difíciles de amar. El Señor solo dice, está en camino de vida el que ama a su hermano, no importa quién sea ni qué le haya hecho a usted. Versículo 15, todo aquel que odia a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente. Caín y Abel eran hermanos de padre y madre. Caín, gobernado por el odio, cometió un homicidio. Jesucristo enseñó que no solo sería culpable de juicio aquel quien mate, sino también el que se enoje u ofenda con malas palabras a su hermano. Quien se comporta así con su hermano está expuesto al fuego del infierno. Eso lo dijo Jesucristo. Ningún homicida tiene vida eterna permanente. La vida eterna es permanente y la recibe quien ha obtenido el perdón de Dios y admite o confiesa a Jesucristo como su Salvador personal. Una pregunta: ¿se arrepintió Caín? ¿Será que al fin de los tiempos Caín pudo aceptar que había hecho lo malo, que había ofendido la santidad de Dios al derramar la sangre de su propio hermano? Creemos que no. Él siguió siendo ese homicida, sin arrepentimiento. No hay vida eterna. La vida eterna es permanente, pero no hay vida eterna para las personas que viven en ese camino de maldad. Muchas personas están acusadas de homicidios en nuestros países. La pregunta es, ¿se puede arrepentir? Si se arrepiente, ¿Dios lo perdonaría? La palabra del Señor nos dice claramente que uno necesita confesar su pecado, reconocer a Jesucristo como Salvador personal para recibir el perdón de pecados y la vida eterna. Permanezcamos firmes en Cristo Jesús, esperando su manifestación gloriosa. Permanezcamos firmes en Cristo Jesús, venciendo las obras del diablo.
Cristo vino a deshacer las obras del diablo. En el creyente el diablo no tiene poder. Está descalificado para vencer al creyente. El control del diablo en sus hijos lo lleva a pecar, a odiar, a ser injustos, a cometer homicidios. Y a un cristiano lo puede llevar a dudar el que es hijo de Dios, de que es un hijo de Dios. El enemigo lo puede llevar a dudar de que es un hijo de Dios. Una persona que es apto para no practicar el pecado. El enemigo puede llevarnos a eso, hacernos creer que nosotros no podemos practicar el pecado, que somos inmensamente santos. Debemos romper toda relación con las obras del diablo. Venzamos la tentación del pecado, la práctica del engaño, la práctica deliberada del pecado, la práctica de decir que no hemos pecado, que no hemos nacido de nuevo, de sembrar en el corazón del hombre la injusticia. Son prácticas que ya no deben estar. Sembrar en el corazón del hombre el odio y llevarle hasta el homicidio. Seremos semejantes a Él en su venida. Le veremos cara a cara tal como Él es. Esperamos gozosos su venida. Entonces tenemos que cambiar de actitud. Amemos de corazón al Señor y al hermano. Dejemos que nuestro corazón sea transformado, humillado en cambio de la soberbia o jactancia que nos aleja de las buenas prácticas de la vida cristiana. Somos llamados a permanecer firmes en Cristo Jesús. Muchas tentaciones rodearán su vida. Usted no debe practicar el pecado. Muchos deseos de engañar vendrán a usted. Pero usted dice, soy nacido de Dios, soy hijo de Dios, le pertenezco al Señor. Alguien le dirá, usted no es creyente. Créale a Dios, usted es nacido de Dios cuando está en Cristo Jesús. Se encuentra hoy sufriendo porque hay un pecado en su vida. Hay pecados que hoy le hicieron pensar acerca de su vida, su relación con el Señor. Entréguese a Cristo. Pida perdón por su pecado, apártese de ese pecado y viva para el Señor. Camine con Cristo todos los días de su vida. Reconcíliese con el Señor si es un creyente que ha deslizado. Un verdadero creyente no está feliz en el pecado, no nada en el pecado. Esa persona se siente triste, avergonzada, preocupada. Muchas veces tiene que seguir mintiendo o cometer más pecados para no mostrarlo porque quiere dar la apariencia de que sigue siendo un hijo de Dios, pero no viva de la apariencia. Camine con Dios. Viva para Dios. ¿Qué tal si oramos un momento? Nuestro Padre, en el nombre de Cristo Jesús oramos. Y oramos para que tú sigas dándonos firmeza. Estamos en días difíciles y los primeros lectores de esta carta también vivieron días difíciles. ¿Qué compromiso podemos aprender nosotros o tener para nuestra vida? Señor, cada uno de nosotros puede tomar una decisión con relación a lo que hemos dicho. En lo personal también, Señor, necesito seguir creciendo. Necesito seguir tomado de tu mano, porque igual que todos, puedo ser engañado o quiero engañar. Igual que los demás, puedo tener pensamientos malvados o también pensamientos homicidas como los tuvo Abel o Caín. Padre, ayúdanos por favor, que cada uno de nosotros hoy tome decisiones importantes para su vida. El que es creyente, que siga caminando en Cristo, que se fortalezca en Cristo, que aunque las cosas están difíciles, Cristo no está difícil. Cristo sigue siendo el Señor que extiende su mano, que sigue esperando, que sigue perdonando, que sigue salvando. Y si usted no tiene a Cristo como Salvador, Él hoy mismo quiere perdonar sus pecados y darle vida eterna. Recíbalo en su corazón. Tómelo como su Salvador personal. Dele cabida a Él y no al pecado que le hace hijo del diablo. Hoy mismo usted puede ser nacido de Dios, hijo de Dios,
con presencia del Espíritu Santo en su vida, con obediencia a la palabra de Dios, usted puede ser hoy esa nueva criatura que Dios quiere hacer. Recíbale como su Salvador personal. Padre, oramos por todos nuestros oyentes. Oramos por cada persona que nos escucha o nos ve en algún lugar. Que tu Espíritu Santo le mueva, le anime a seguir adelante en su vida personal. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Les damos gracias a todos por su atención, por estar pendientes de esta predicación. El deseo nuestro es que usted llegue a tener a Cristo como Salvador personal. Y la oración nuestra es que usted, que ya lo tiene, como nacido de Dios, como hijo de Dios, como una nueva criatura, siga caminando con Él, siga viviendo para Él, siga exaltando su glorioso nombre. Quizá tuvo que tomar una decisión personal hoy. Yo tengo mi decisión personal con relación al pasaje, porque algo tiene que decirme a mí el pasaje. Decido seguir caminando como un nacido de Dios, no como un hijo del diablo, y quiero hacerlo hasta el día que Cristo venga por mí, por su amada iglesia, por todos nosotros, los que ya le tenemos como nuestro único y suficiente Salvador. Que Dios le bendiga, que sea una semana de mucha bendición para todos.